¿Sabes ese tipo de silencio que se siente ruidoso, el que se instala en tu habitación antes del amanecer y hace que hasta tu respiración se sienta personal? En este 6 de agosto, no estás imaginando si tu corazón ha estado inquieto por la sensación de que algo enorme se acerca, porque ese tipo de conciencia puede presionarte antes de que lleguen las palabras. Puede que no tengas todos los detalles, pero sí sientes el peso de la espera, y ese peso es real. Es ese tipo de momento en que tus manos siguen moviéndose, pero tu mente se detiene una y otra vez. Algo en ti sabe que esto no es ordinario, y por eso necesitas mantenerte cerca. Si has intentado ponerle nombre a esta temporada y sigues sin encontrar el lenguaje adecuado, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey puede ayudarte a reconocer en qué estás parado y por qué importa tanto. Ve ahora a la parte superior de los comentarios y haz clic en el enlace del comentario fijado. No tienes que seguir traduciendo cada conmoción en miedo. Puedes permitir que el significado se vuelva más claro mientras sigues escuchando, porque la claridad a menudo comienza como un regreso tranquilo a la verdad. Quizás esto ya se está manifestando en tu cuerpo antes de llegar siquiera a tus pensamientos. Despiertas un poco más temprano de lo usual o permaneces acostado más tiempo de lo que quisieras, mirando el techo mientras tu pecho se siente apretado por preguntas que no logras ordenar. Abres el teléfono, lo vuelves a cerrar y cargas con una pesadez vaga el resto del día. La habitación luce igual, pero tu atención no. Cuando el alma percibe un umbral, el cuerpo suele ser el primer lugar donde se siente la presión. Por eso no deberías descartar esto como un simple desasosiego ordinario si te ha estado volviendo más alerta, más sensible o más incapaz de ignorar lo que ya sabes. La señal no intenta hacerte daño, intenta captar tu atención antes de que el ruido del día la entierre. Lo que enfrentas no es solo emocional, es interpretativo. Una temporada puede sentirse pesada por... Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Es desconocida porque te pide dejar de vivir en automático y porque expone los lugares donde has estado sobreviviendo en lugar de discernir. Puedes sentir la tentación de pensar que cada retraso significa negación o que cada pausa significa que te has desviado del camino. Pero no todo silencio es ausencia y no toda interrupción es pérdida. A veces la presión que sientes es la mente de Dios enseñándote a reconocer la diferencia entre lo que está terminando, lo que se está formando y lo que aún permanece oculto. Por eso el momento presente importa tanto. Si lo interpretas mal, reaccionarás desde el miedo. Si lo reconoces, podrás responder con firmeza. La diferencia cambia todo acerca de cómo avanzas durante el día. Hay un tipo de luz del atardecer que transforma toda la habitación sin hacer ruido. Toca la mesa, el pasillo, el borde de tu silla y de repente notas detalles que ignoraste toda la tarde. Así puede sentirse este momento dentro de ti.
No te están gritando, te están iluminando. La verdad está llegando en fragmentos más pequeños y tu tarea no es forzarla, sino notarla con honestidad. Si tu espíritu vuelve una y otra vez a la misma pregunta, es porque esa pregunta lleva una puerta en su interior. Y si estás cansado de dar vueltas a la misma incertidumbre en soledad, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, ofrece un camino firme para entender si estás en espera, preparación, cierre, redirección, reconstrucción o un nuevo comienzo. Ve ahora a la parte superior de los comentarios y haz clic en el enlace del comentario fijado. Muchos lectores, que llegaron sintiéndose confundidos o cansados de esperar, dijeron que el material les ayudó a comprender su temporada con mayor claridad, organizar sus oraciones o dejar de interpretar cada silencio como abandono. Ese tipo de claridad importa porque la confusión puede malgastar tu fuerza mucho antes de que llegue la respuesta. Mereces saber en qué tipo de temporada estás antes de empezar a nombrarla mal. Y una vez que empiezas a ver con claridad, la distracción comienza a hacerse más ruidosa. Los mensajes, las comparaciones, la presión por ponerte al día, la sensación de que todos los demás avanzan más rápido que tú. Todo eso puede llenar la habitación de tu atención. El miedo hace eso. Toma una pausa sagrada y trata de convertirla en un veredicto. Te dice que si el camino fuera real, ya sería obvio a estas alturas. Pero el alma rara vez se despliega según el pánico. Se despliega a través de la atención, la entrega y la valentía lenta de permanecer donde la verdad aún se está formando. Si sigues dejando que la urgencia decida por ti, seguirás perdiendo la instrucción más tranquila que ya está cerca. Aquí es donde muchas personas pierden el hilo, no porque no sean amadas, sino porque están sobreestimuladas. Piensa en Elías, de pie al borde del agotamiento, escuchando lo que más importaba no en el viento, no en el terremoto y no en el fuego, sino en la quietud que siguió. Su vida no estuvo definida por el estruendo, y la tuya tampoco. Tuvo que aprender que lo que Dios hacía no siempre se anunciaba con espectáculo. Esa misma lección llega a la vida ordinaria cuando estás mirando la encimera de tu cocina, esperando un mensaje de texto o intentando orar mientras tu mente salta en todas direcciones. No necesitas una señal dramática cada vez que requieres dirección. Necesitas suficiente paz para obedecer lo que ya se ha hecho claro. A veces, el verdadero milagro no es la respuesta estruendosa, sino la fuerza para seguir escuchando después de que el ruido deja de satisfacerte. Si ignoras la señal el tiempo suficiente, no simplemente permaneces sin cambios, empiezas a repetirte. Las mismas preguntas vuelven, la misma tensión regresa, la misma oración a medio responder sigue apoyándose en la puerta de tu atención. Puedes notarte más a la defensiva, más cansado o más impaciente con las personas que te rodean. Así es como una temporada pasada por alto suele manifestarse, no como un solo desastre, sino como una erosión lenta de la paz. Comienzas a vivir alrededor de la verdad en lugar de a través de ella. Postergas la obediencia porque se siente más seguro postergar la claridad. Pero cuanto más retrasas el reconocimiento, más difícil se vuelve escuchar el siguiente paso suave cuando finalmente llega. Por eso el asunto que tienes delante no es pequeño, está pidiendo una respuesta real. Cuando lo dices en voz alta, aunque sea en voz baja, se vuelve más difícil para el miedo renombrarlo. Si has sentido que algo enorme está cerca, entonces no estás lidiando con una emoción aleatoria, estás lidiando con un discernimiento que aún necesita refinarse. Escribe 1111 en los comentarios como una confirmación sencilla de que estás prestando atención y de que estás dispuesto a permanecer en el umbral en lugar de huir de él.
Regresa a la narración después de eso, porque el significado se vuelve más claro cuando no te apresuras a pasar por encima de él. No se trata de superstición. Se trata de permitir que tu atención permanezca despierta el tiempo suficiente para reconocer lo que sigue volviendo. El conflicto más profundo a menudo no es la situación misma, sino el hábito interno que sigue interpretando todo a través del miedo. Puedes estar buscando prueba antes de estar dispuesto a confiar en el proceso. Puedes estar pidiendo certeza cuando lo que realmente necesitas es firmeza. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero si el miedo es la única lente que usas, cada retraso parecerá rechazo y cada puerta cerrada parecerá fracaso. El trabajo real es aprender a permanecer presente sin colapsar en suposiciones. Estás siendo invitado a separar lo que realmente está sucediendo de lo que la ansiedad sigue prediciendo. Esa separación es uno de los primeros actos de sabiduría en una temporada como esta. A veces, la mente y el cuerpo cuentan historias diferentes durante un tiempo. Tus pensamientos pueden intentar convencerte de que todo está bien, mientras tu cuerpo sigue registrando la tensión en tus hombros, la rigidez en tu mandíbula, la pesadez detrás de tus ojos. O tus emociones pueden intensificarse antes de que puedas explicar por qué, mientras tu razonamiento intenta mantener todo ordenado y manejable. El discernimiento no viene de negar ninguno de los dos lados. Viene de permitir que la experiencia completa sea vista con honestidad. Hay una diferencia entre agobio emocional y reconocimiento espiritual, y la aprenderás más claramente cuando dejes de tratar cada tensión interna como si significara lo mismo. Lo que necesitas no es más pánico, necesitas más claridad, más honestidad y más espacio para que la verdad se asiente. Las personas a tu alrededor pueden no entender el peso que cargas y eso puede hacer que el momento se sienta más solitario de lo que realmente es. Puedes estar rodeado de conversación y aún sentirte como el único que nota el cambio. Eso no significa que debas aislarte o empezar a sospechar de todos. Significa que debes elegir tus entornos con cuidado y proteger la parte de ti que aún está aprendiendo a escuchar. No toda voz merece el mismo acceso a tu atención. Algunas voces te arrastran hacia el miedo, mientras que otras te ayudan a permanecer lo suficientemente firme para escuchar bien. Cuando honras esa diferencia, dejas de filtrar energía hacia cada opinión y empiezas a ahorrar fuerza para lo que realmente importa. La estrategia que te mantiene confundido rara vez es dramática. Más a menudo está hecha de ruido, fatiga y pequeñas urgencias que nunca dejan de pedir ser las primeras. Apagas un fuego y luego otro, y al caer la noche tu alma se siente demasiado cansada para reflexionar. Así es como lo importante se posterga. No siempre se ataca directamente, a veces simplemente se lo desplaza. Hay un tipo silencioso de oposición que sobrevive gracias a la distracción, y funciona mejor cuando asumes que volverás al discernimiento más tarde. Pero el más tarde a menudo llega cargando las mismas preguntas, solo que más pesadas. Por eso, no puedes permitirte que todo lo urgente se convierta en algo sagrado. Algunas cosas merecen tu atención, solo unas pocas merecen tu lealtad. En algún punto, dejas de negociar con lo que ya sabes, dejas de fingir que la señal es aleatoria y dejas de pedirte encoger el momento para que se sienta más manejable. Ese es el punto de giro. Puede que no parezca dramático desde fuera, pero dentro de ti algo se asienta. Empiezas a admitir que esta temporada está pidiendo algo de ti que la comodidad no puede proveer. Estás siendo llamado a recibir la verdad sin discutir con ella. Esa elección no resuelve todo, pero cambia la calidad de tu presencia. Te vuelves menos disperso, menos reactivo y más capaz de moverte con integridad.
Imagina una semilla enterrada bajo el suelo, oculta, inmóvil y aparentemente olvidada. Nada en la superficie sugiere la vida que hay debajo, pero el trabajo oculto es real. Las raíces se están formando en la oscuridad, las células se están dividiendo. El proceso no es glamuroso, pero es deliberado. Aquí es donde tu temporada empieza a cobrar sentido. Lo que se siente oculto no necesariamente está abandonado. Lo que se siente lento no necesariamente está estancado. Algo puede estar vivo y aún oculto a la vista. La tierra no se disculpa por ser el lugar donde el crecimiento ocurre primero. Simplemente sostiene lo que se le ha dado hasta que llega el momento adecuado. Mientras la semilla está oculta, también está protegida. La oscuridad que te frustra no siempre es enemiga. A veces es la cobertura que mantiene a la vida frágil a salvo de ser aplastada demasiado pronto. Si todo se abriera de una vez, demasiado pronto, el pequeño comienzo sería vulnerable a todas las condiciones duras a su alrededor. Así que la temporada oculta hace su trabajo en silencio. Reúne fuerza antes de mostrar forma. Aprende resistencia antes de aprender visibilidad. Puedes desear saltarte esta parte, pero la sabiduría no. La sabiduría sabe que la formación a menudo requiere ocultamiento, y el ocultamiento no es lo mismo que inutilidad. No estás desperdiciando tu vida simplemente porque la evidencia visible aún es pequeña. También hay fuerzas que intentan evitar que la semilla emerja del todo. Suelo duro, raíces poco profundas, sequía y presión. Todos hacen sus propias afirmaciones. En tu vida, esas presiones pueden parecer impaciencia, miedo a llegar tarde, comparación con otras personas o el impulso de forzar lo que necesita tiempo. El punto no es que todo esté contra ti. El punto es que el crecimiento real siempre encuentra resistencia. Sin embargo, la resistencia no tiene la última palabra. Lo oculto no es derrotado por estar cubierto, es refinado. Sigue convirtiéndose en lo que estaba destinado a ser, un movimiento invisible a la vez. Por eso tu incomodidad actual no es prueba de que nada esté sucediendo. Puede ser prueba de que algo está siendo preservado. Y luego, poco a poco, la tierra se afloja. Aparece una grieta donde antes solo había presión. El primer movimiento es casi invisible, pero cambia todo lo que sigue. La semilla no se convierte en sí misma discutiendo con el suelo. Se convierte en sí misma atravesando lo que antes parecía imposible. De la misma manera, no se te pide que te desempeñes para llegar a la preparación. Se te pide que sigas siendo fiel en el lugar donde estás. El primer signo de movimiento puede ser pequeño. Una frase aterriza de manera diferente. Una oración se siente más honesta. Una decisión se vuelve más clara. Eso es suficiente para decirte que el trabajo oculto nunca estuvo vacío. Escribe 3 en los comentarios como una señal sencilla de que reconoces el trabajo oculto y estás dispuesto a permanecer con él. Luego regresa a la narración, porque el movimiento importa más cuando dejas de apresurarte a pasar por encima del momento. El alma a menudo confirma lo que la mente aún está aprendiendo a confiar. No hay vergüenza en permitir que esa confirmación sea sencilla. Lo que estaba oculto no está destinado a permanecer oculto para siempre, pero tampoco está destinado a apresurar su propia apertura. Ahí es donde el retorno se vuelve diferente del desempeño. No estás intentando probar que has madurado. Simplemente estás respondiendo a lo que ya se ha estado formando bajo la superficie. El llamado sobre tu vida no es un acto de escenario, es un regreso constante a lo que es verdadero. Cuando dejas de fingir preparación, finalmente puedes notar la evidencia real de ella. Empiezas a elegir la honestidad sobre la apariencia, y esa elección en sí misma es una especie de llegada.
Una práctica concreta es ralentizar los primeros 10 minutos de tu mañana antes de entregar tu atención al día. Siéntate con un vaso de agua, respira sin pedir nada todavía y permite que tu corazón se asiente antes de alcanzar cada opinión que espera en tu pantalla. Esa pequeña pausa puede impedirte interpretar todo el día a través de la ansiedad. Otra práctica es escribir la pregunta que sigue volviendo y luego responderla con la oración más fiel que puedas gestionar, en lugar de la más dramática. Esos pequeños actos importan porque entrenan a tu vida interior a escuchar antes de reaccionar. Estás construyendo un patrón de respuesta que puede soportar el peso de este momento sin pánico. Una segunda práctica es notar qué drena consistentemente tu claridad y luego poner un límite alrededor de ello. Quizás sea una hora de desplazamiento que te deja más confundido que antes. Quizás sea una conversación que siempre desvía tu atención de lo que importa. Quizás sea decir sí demasiado rápido porque temes decepcionar a alguien. Los límites no son castigo, son misericordia. Protegen la parte de ti que necesita espacio para escuchar bien. Si una temporada te está enseñando discernimiento, entonces tu horario, tus hábitos y tu entorno tienen que cooperar con esa lección. De lo contrario, sigues perdiendo la misma quietud que necesitas para entender lo que está sucediendo. Hay momentos en que la protección luce como una puerta cerrada y solo lo entiendes después. Un retraso puede ahorrarte moverte antes de estar formado. Una pausa puede mantenerte alejado de confundir la presión con el propósito. Un ritmo cambiado puede preservar tu paz el tiempo suficiente para que la verdad madure. No siempre necesitas forzar el movimiento hacia adelante. A veces lo más fiel es detenerse, notar y permitir que el límite haga su trabajo. Eso no es debilidad, es administración responsable. Estás guardando lo que aún se está convirtiendo. Estás aprendiendo que la misericordia puede llegar como restricción. La administración responsable también pide una decisión. No puedes seguir viviendo como si cada tirón interno fuera opcional. En algún punto eliges si seguirás alimentando el miedo o comenzarás a alimentar la atención. Eliges si seguirás haciendo la misma pregunta en pánico o comenzarás a hacerla en oración. Eliges si tratarás la señal como ruido o como un llamado. Esta decisión no tiene que ser ruidosa para ser real, solo tiene que ser honesta. Cuando administras bien el momento, dejas de malgastar energía en resistencia y empiezas a invertirla en obediencia. Así es como una vida se alinea, una elección a la vez. La semilla, una vez cubierta, no necesita aplausos para seguir creciendo. Necesita tiempo, humedad y las condiciones adecuadas para seguir convirtiéndose en sí misma. De la misma manera, tu vida no necesita visibilidad constante para ser fructífera. Necesita confianza, atención y una voluntad de continuar cuando nadie más puede medir el progreso aún. Por eso la comparación es tan peligrosa en temporadas ocultas. Te hace pensar que el único crecimiento que cuenta es el que la gente puede celebrar, pero algunos de los cambios más importantes son silenciosos. Ocurren en el lugar donde nadie puede aplaudirte, porque está cambiando la raíz antes de cambiar la superficie. Lo que te nombras a ti mismo importa aquí. Si sigues llamándote tarde, perdido o atrasado, sentirás cada momento cerrado como confirmación. Pero si te llamas atento, enseñable y dispuesto, le das espacio a la verdad para que permanezca. Así que esto sea un amén silencioso en tu propio corazón, un sí que no necesita palabras para ser real. Da like a este mensaje si lo estás recibiendo como una confirmación tranquila, no para presumir, sino como un acuerdo interior con lo que está siendo plantado en ti. Regresa a la narración después de eso, porque el acuerdo
es lo que lleva el siguiente paso hacia adelante. La respuesta más pequeña y sincera puede mantenerte alejado de volver a la confusión. Y ahora puedes empezar a ver cómo todas las piezas encajan sin forzarlas en una lista. El título de este día no es una garantía de un milagro que puedas controlar, pero es un recordatorio de que lo que viene hacia ti puede requerir una escucha más profunda de la que esperabas. La presión, el silencio, la excitación y la extraña sensación de cercanía son parte del mismo paisaje. No estás siendo castigado por la incertidumbre, estás siendo enseñado a moverte a través de ella sin rendir tu paz. Ese es el trabajo real. No fabricar un resultado, sino volverte fiel dentro del espacio intermedio donde el resultado aún se está formando. En algún momento del camino, las preguntas dejan de sonar como acusaciones y comienzan a sonar como invitaciones. Estás siendo invitado a notar lo que has estado evitando. Estás siendo invitado a detenerte el tiempo suficiente para que la verdad te alcance. Estás siendo invitado a dejar de fingir que cada sentimiento difícil es un callejón sin salida. Cuando respondes a la invitación con honestidad, haces espacio para una paz que no depende de una resolución instantánea. Comienzas a confiar en que la temporada puede tener significado incluso antes de estar completamente clara. Esa confianza no es ingenua, es disciplinada, mantiene tu corazón de endurecerse mientras tu comprensión aún está creciendo. Puede que aún sientas la tensión cuando piensas en el mañana, pero la tensión ya no tiene derecho a definirte. Se convierte en un lugar donde la oración puede vivir. Se convierte en un lugar donde la sabiduría puede echar raíces. Se convierte en un lugar donde tu alma aprende a no entrar en pánico ante la primera señal de incertidumbre. Este es el tipo de madurez que las temporadas ocultas producen cuando las dejas. No solo revelan lo que está cerca, revelan lo que se ha estado formando en ti todo el tiempo. La espera nunca estuvo vacía, estaba moldeando cómo recibirías lo que viene después. Y así sigues escuchando, no porque lo sepas todo, sino porque finalmente sabes lo suficiente para permanecer despierto. Sigues moviéndote a través de las partes ordinarias del día con un poco más de cuidado. Sigues rechazando la mentira de que tu sensibilidad es una debilidad. A menudo es precisamente lo que te ayuda a notar lo que otros pasan por alto. Esa sensibilidad, cuando es guiada por la paz, se convierte en fortaleza. Te ayuda a reconocer la diferencia entre la presión que corrompe y la presión que desarrolla. Te ayuda a ver que no todo lo cerrado es negación y no todo lo abierto es permiso. El discernimiento crece cuando dejas de forzar que cada momento signifique lo mismo. El camino hacia adelante suele ser más pequeño de lo que el miedo predice. Una conversación fiel, una oración honesta, un límite sabio, una decisión de no apresurarse, un momento de quietud antes de responder. Esas pequeñas obediencias no son pequeñas en el cielo y tampoco lo son en tu vida. Cambian la atmósfera alrededor de tus elecciones. Le enseñan a tu corazón que no tiene que vivir a merced de la urgencia. En cambio, puede vivir por atención, firmeza y confianza. Así es como los elegidos aprenden a caminar. También hay una ternura en cómo regresas a ti mismo. No tienes que volver como alguien pulido, vuelves como alguien dispuesto. Regresas con el peso honesto de lo que has sentido y permites que la verdad sea suficiente para guiarte. Quizás eso es lo más poderoso de este día. Te pide dejar de fingir que tu discernimiento es una coincidencia. Lo que sigue levantándose en ti merece tu reverencia. Lo que sigue presionándote merece tu atención. Lo que sigue guiándote de regreso a la paz puede ser precisamente lo que estás llamado a seguir. Has pasado suficiente tiempo intentando correr más rápido que el significado del momento. Ahora puedes permitir que se asiente sobre ti sin miedo.
Lo enorme que sientes no es algo que necesites agarrar con tus manos, es algo que necesitas recibir con toda tu vida. Esa recepción puede parecer ordinaria desde fuera, pero por dentro está llena de entrega, valor y claridad. Ya no estás preguntando solo ¿qué está sucediendo? También estás preguntando ¿cómo respondo fielmente? Esa segunda pregunta es la que cambia la manera en que caminas. Has sido sostenido en el lugar oculto el tiempo suficiente para saber que oculto no significa olvidado. Significa preparado en silencio, protegido en tensión y preservado para el momento adecuado. Has estado aprendiendo a confiar en lo que aún no puede explicarse. Has estado aprendiendo que la incomodidad no siempre es una señal para huir. A veces es una señal para quedarse y escuchar con más cuidado. No vas atrasado, estás siendo formado. La presión que sientes puede convertirse en sabiduría cuando permites que te enseñe en lugar de asustarte. En todo el mundo hay otros que también están despertando a un reconocimiento tranquilo, sintiendo también el peso de una temporada que no pueden nombrar del todo, aprendiendo también a no entrar en pánico cuando el camino aún no está completo. No estás solo en eso. Hay un dolor compartido en los corazones de quienes están siendo enseñados a escuchar. También hay una paz compartida que comienza cuando dejan de pelear contra la verdad. No necesitas ser más ruidoso para ser guiado. Solo necesitas permanecer dispuesto, permanecer tierno y permanecer abierto a lo que se está aclarando en ti ahora. Y así, la palabra final sobre ti no es confusión ni prisa. Es bendición sobre tu atención, bendición sobre tu espera, bendición sobre tu capacidad para distinguir entre miedo y dirección. Que tu corazón conserve su suavidad mientras gana fuerza. Que tus pensamientos se vuelvan menos abarrotados y más honestos. Que tus manos sepan cuándo sostener, cuándo soltar y cuándo descansar. Que tus pies marquen el ritmo de lo que es fiel, no de lo que es frenético. Que reconozcas el trabajo tranquilo, honres el trabajo oculto y camines en la paz que viene de saber que estás siendo guiado. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.